Mis queridos mortales, sean ustedes bienvenidos a otro episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda la Muerta y les traigo una historia que a mí me recuerda mucho a The House of the Dragon, solamente que con menos dragones y con un poquito más de necrofilia. Y es una historia muy cercana a mí que la verdad había olvidado por completo hasta hace poco y me pareció que podía ser algo muy bonito para compartirles. Entonces, espero les guste mucho. Y pues aquí vamos con la historia. Muy bien, pues la historia de hoy les quiero dar un poquito más de contexto porque algunas personas sabrán, no es como conocimiento que todos posean, pero yo soy muy cercana a Portugal porque yo cuando era más joven vivía ahí por una temporada de tiempo muy corta, visitaba mucho el país cuando yo era muy niña. Y para pronto, yo el otro día estaba en mi casa viendo videos raros de cosas raras, como suelo hacer, y mencionaron esta historia. Y para mí me dio un flashazo, así un flashback enorme de que yo estuve en el lugar de los hechos donde todo esto pasó. Lo había olvidado por completo. Mi visita a estos lugares era cuando yo era muy pequeña y olvidé todo el contexto. Y cuando me lo hicieron recordar alguna buena persona con contenido en YouTube, dije, claro, esta historia es perfecta para Muerte Curiosa, ya que es bastante mórbida. O sea, desde mi perspectiva es muy romántica y es muy bonita y es como de, no espero menos como pareja de alguien, pero bueno, ahí les va, a ver qué les parece. Esta es la historia de Pedro I de Portugal e Inés de Castro. Pedro I de Portugal, el hijo del rey Alfonso IV y de Beatriz de Castilla, vivía una vida descontrolada de excesos, libertinaje y muchos amantes, que por cierto eran de ambos géneros. Esto no iba de acuerdo a los estándares ni expectativas de su padre, por lo cual decide casarlo con Constanza Manuel de Castilla, con la intención de ponerle fin a la alarmante forma de vida que llevaba el heredero al trono de Portugal. Pedro es el más infeliz e inconforme con esta decisión, pero en el día de su boda, en 1339, que cabe mencionar, nunca se habían visto en su vida, este era como el primer meet and greet de Constanza y de Pedro, Pedro se enamora perdidamente, pero no de Constanza, sino de su dama de compañía, que era Inés de Castro, nuestra gran protagonista del día de hoy. Inés es recordada como una mujer muy guapa y atractiva, y su amor fue correspondido, por lo cual inicia un amorío extramatrimonial con Pedro. Esto duró varios años y no era exactamente secreto. De hecho, todos en la corte sabían, no se esforzaron absolutamente nada en ocultarlo. Claramente, Pedro no tenía intención de casarse en primer lugar, y ahora encontró el amor de su vida, siendo la dama de compañía de su esposa, pues dijo, bueno, X, ¿no? Sigamos con esta situación. Y bueno, el rey Alfonso, que es Afonso, por cierto, pero bueno, en español Alfonso, no soportaba ni a esta dinámica de adulterio ni a Inés, porque Inés es miembro de una importante familia gallega y temía que sus hermanos quisieran involucrar a Pedro en los conflictos civiles que se estaban llevando a cabo en España en esos momentos. Y el rey no quería que se le involucrara a Portugal de ninguna manera, ya que no era su asunto. Y Portugal ha luchado mucho en la vida para que la gente pueda diferenciar que ellos y España no son lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí punto al rey Alfonso, yo lo entiendo, hay support. Eventualmente, Constanza Manuel de Castilla muere en 1345, como la gente solía hacer en ese entonces, al dar a luz a Fernando I, quien se convertiría en el futuro rey de Portugal. Tras la muerte de Constanza, Pedro considera que es el momento perfecto para finalmente poderse casar con Inés. La verdad, yo siento un poco feo por Constanza, porque pues creo que ella no tenía mucha opción más que casarse con alguien que claramente no la quería y que al parecer está solo esperando que algo le pasara para poder proceder a casarse con Inés, pero bueno. Naturalmente, el rey Alfonso se opondría con todas sus fuerzas y empezará a buscar otras opciones para casarlo de inmediato con otra mujer. Para su mala fortuna, Inés resultó embarazada poco tiempo después. Esto, siendo de los peores escenarios para el rey, hace que Inés sea desterrada y la envía a Albuquerque. Esto no duró mucho y tampoco impidió que ella y Pedro tuvieran 4 hijos en total. O sea, estuvo muy padre el intento de mandarla al demonio, pero no funcionó. Se la trajeron de vuelta y procedieron a hacer una familia extramatrimonial feliz.
En la corte empezaron a existir ciertos miedos y rumores, porque como siempre en la historia y en la vida va a haber mucha gente chismosa que no tendría por qué estar opinando ni haciendo nada con la vida ajena, pero bueno, eso es tan antiguo como la humanidad. Y se pensaba que Inés y Pedro tal vez intentarían asesinar al legítimo heredero al trono. Por eso les digo que es muy como Game of Thrones, ¿saben? O sea, es como lo único importante es quién va a estar en la línea de sucesión. Entonces empezaron a tener sus teorías conspirativas de que iban a matar al niño, el príncipe Fernando I, y así colocar a sus hijos bastardos en la línea de sucesión. Al rey Alfonso se le agotaron las opciones y la paciencia. Entonces finalmente decide asesinar a Inés y arrancar el problema desde la raíz. En mi opinión ya se había tardado porque eso de matar gente que no nos funcionaba es una práctica muy común en estas épocas, que todos lo hacían todo el tiempo, y creo que se pudo haber ahorrado estrés, pero bueno. Qué bueno que no pasó, qué bueno que fueron felices un rato. Un día de enero, en 1355, Pedro habría salido de cacería e Inés se encontraba con sus hijos en la Quinta de las Lágrimas, lugar que Pedro e Inés frecuentaban durante las primeras etapas de su romance. Aquí es cuando aparecen Pero Coelho, Diogo López Pacheco y Álvaro Goncalves, quienes fueron enviados por el rey para asesinar a Inés. En la presencia de sus hijos, estos la decapitan sin clemencia en la Quinta de las Lágrimas. Cuenta la leyenda que de sus lágrimas nació la ahora conocida Fuente de las Lágrimas, en donde aún se pueden ver las manchas de su sangre en las rocas. Cabe mencionar que esta historia sí fue real, o sea, sí sucedió. No dudo que haya detalles que tal vez como que exageraron un poco para que fuera más épico el asunto, pero esta historia es muy importante para grandes personajes de la literatura portuguesa que la tomaron y la explotaron y la reescribieron porque es muy poética y muy romántica y muy trágica, y a qué escritor no le encanta eso, ¿no? Entonces esto de que las manchas de su sangre sigan en las piedras, yo la verdad lo dudo, pero suena muy bonito. Vamos a elegir creer que sí. Al regresar de su cacería, Pedro se encuentra el cadáver decapitado de Inés y lo invade la rabia y la tristeza. Le declara la guerra a su propio padre y viven en un sinfín de odio y rencor por los próximos años hasta la muerte del rey. Cabe mencionar que durante este periodo, pues la mamá de Pedro, esposa de Afonso, estaba como en su trono así de yo no sé qué hacer, estoy harta, están peleando cada rato ellos dos, y ella era como la mediadora, ¿no? Porque es como su hijo y su esposo, y pues le está dando mucha hueva a toda esta situación. Así que pues también la queremos mucho por haber soportado a dos hombres en esta situación. Continuamos. Tras la muerte de su padre, Pedro es coronado como rey de Portugal en 1357. Y lo primero que hizo como rey fue enviar a capturar a los asesinos de Inés, cosa que entendemos. Aquí en este podcast somos muy fans de la venganza, entonces muy bien, you go. Diego López consigue escapar, pero logran la captura de Pero Coelho y de Álvaro Goncalves. Pedro organizó un enorme festín para la ejecución y durante le ordenó al verdugo que a uno se le arrancara el corazón del pecho y al otro se lo arrancaran por la espalda. Así como ellos le habían arrancado el corazón a él al arrebatarle la vida a su amada Inés. No esperábamos menos de Pedro, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Recordemos que todo esto sucedía durante un festín, y esta parte es muy maravillosa. Y los presentes estuvieron algo incómodos y asqueados durante el evento. O sea, yo en lo personal hubiera disfrutado mucho esta situación. De hecho, se supone que Pedro estaba feliz, estaba viendo cómo les arrancaban el corazón, extasiado, bien contento de que al fin ojo por ojo y demás. Pero todos alrededor había gente que estaba vomitando, había gente que estaba confundida y no sabía qué estaba pasando, porque pues si estaban celebrando que ya había rey nuevo, pero también estaban matando a un güey enfrente de su plato. Entonces, bueno, cada quien se identificará con quien quiera en esta historia. Y bueno, gracias a esto, Pedro también se habrá ganado el nombre célebre de Pedro el Cruel. En mi opinión no es justo, porque a él fue quien lo provocaron primero. Él nada más estaba haciendo lo que un hombre enamorado hace, ¿no? Matar a los que ejecutaron a su novia, en fin. Después del evento del año, Pedro juraba que él e Inés se habían casado en secreto, y por lo tanto, ella era nada más y nada menos que la legítima reina de Portugal. Pedro mandó a exhumar el cadáver de Inés, quien llevaba 3 años muerta, lo colocó en el trono y la coronó como su reina.
Y además le ordenó a todos los nobles de la corte que recordemos que son estas personas que se inventaron todo el chisme de que querían matar al niño y que estaban ahí dando sus opiniones sobre esta relación. O sea, recordemos que son estos mismos personajes. Les ordenó que hicieran una fila y que uno a uno besaron la pútrida mano cadavérica de Inés. Estamos hablando de un cadáver que lleva enterrado 3 años. Entonces, te imaginarán lo glamuroso que debió haber sido todo eso. Hoy podemos encontrar las tumbas de Pedro e Inés en el Monasterio Real de Alcobaça, en Coimbra, Portugal. Ahí Pedro mandó a construir 2 tumbas para que los 2 descansaran juntos por la eternidad. Al final, en lo personal, es que yo no esperaría menos. Si a mí me decapitaran enfrente de mis hijos, también quisiera que me coronaran después de muerta, aunque sea 3 años, no pasa nada. En mi opinión, tal vez eso debió pasar con la princesa Diana, pero ese es otro tema del que no voy a hablar hoy. Repito, para mí es una historia muy bonita. Lo más divertido de esto es que fue real. Suena totalmente a poesía, pero fue real. Me gustó que realmente al final a todo el mundo se les devolviera el tema de que estos brothers de la corte tuvieran que besarle la mano cadavérica después de conspirar en su contra. Me parecía lo más coherente que matara a las personas que la asesinaron. Es una historia muy bonita que, como ya les había comentado, inspiró a muchos poetas portugueses, incluso más contemporáneos. Es como una especie de Romeo y Julieta más alternativo de la vida real. Y pues se los quería compartir. Así que queremos mucho a Inés, nuestra reina cadáver, nuestra primera reina coronada después de morir, como mucho tiempo después. Les recuerdo que estamos en redes sociales, en Instagram como Muerte Curiosa. Si me quieren seguir a mí y a mi trabajo de tatuajes, estoy como @MatildaLaMuerta. También no olviden picarle al botón de suscribir en YouTube, porque vamos a estar subiendo todo esto y va a estar muy padre. ¡Yay! Y en Spotify, y síganos en Spotify, por favor, porque también estamos por ahí. Así que bueno, muchas gracias, mortales. Espero hayan disfrutado sus muertitos de la semana.